Ya estamos en vivo. Ahora sí, vamos a esperar un rato a Ignacio para que se conecte y le pueda enviar la invitación. Mientras le voy dando la bienvenida a todos los que se van sumando. Y en un par de minutos ya comenzamos. Sufriendo un poquito nada más con los temas tecnología que no los entiendo muy bien. Pero, pero ahí vamos. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué tal se escucha el audio? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, Mariati? Catherine, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida. ¿Qué tal el audio? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Cómo va el audio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Excelente. ¿Qué tal, Mandroque Editores? Bienvenido. Qué gusto que también te sumes al live y nos puedas acompañar. Vamos a esperar un par de minutos más mientras se va sumando Ignacio. Ahí está Ignacio. Vamos a enviarle la invitación para que nos acompañe. A ver. Sí, ¿cómo Hola estás? Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me Aquí escuchas bien? Qué tal el audio? te escucho súper bien. Buenísimo. Bueno, comunidad cervecera, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con Ignacio Gamonal. Ignacio es Certified Cicero, también es fundador de la Copa Chile. Ignacio ha sido juez nacional e internacional, ha participado en varias copas cerveceras y ha sido profesor de la Universidad de Viña del Mar en el curso de diplomado de microcervecería. Así que es un placer y un gusto, Ignacio, contar contigo esta noche. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Sí, trabajo y vivo mucho en torno a lo que es cerveza artesanal. Mis dos trabajos que tengo hoy por hoy están muy relacionados, así que me permiten estar viviendo y trabajando en esto sin ningún tipo de problema. Estupendo, genial. Ignacio, ¿qué te parece si, bueno, como es costumbre en estas tertulias cerveceras, vamos abriendo nuestras cervezas para comenzar? ¿Sí? Perfecto. ¿Con qué cerveza estás? Yo estoy probando Sech In, que de cervecería hasta pronto, de acá que es chilena. Ellos ganaron hace 2 días, si no me equivoco, o un día, medalla de oro en Soccer Cup y lanzaron ese mismo día la cerveza al mercado. Buenísimo, yo estoy con una Benedictiner Weissbier. La voy a enfocar ahí. Así que la voy a abrir para ir comenzando con la tertulia. Uf, Bien, así, listo. Salud, Ignacio, por el gusto. muchas gracias por la invitación.
No, un placer, en verdad. Gracias a ti por acompañarnos y aceptar la invitación. Ignacio, antes de entrar de lleno con la entrevista, quisiera preguntarte cómo nace tu pasión por la cerveza artesanal y qué fue lo que te enganchó. Yo tuve la suerte de que cuando tenía 18 años, hoy por hoy tengo 37, cerca de mi casa había un bar de cervezas artesanales que se llamaba Rústico. Ese bar todavía existe hoy por hoy, incluso yo he trabajado con ellos, estoy asesorando hoy por hoy parte de la elaboración de cerveza que están haciendo en receta y ajustes. Y ahí al año 2010, más o menos, uno podía probar Fuller, podía probar cervezas importadas de otras partes que eran difíciles de conseguir, que yo tenía un importador directo, que pasaba la mercadería, se podían comprar barriles, se podían comprar varias cosas, y yo con ellos empecé a trabajar ahí en lo que fue barra, porque ellos tienen un bar, y paralelamente también estuve trabajando con ellos 2 años, en lo que es como eventos cerveceros, Oktoberfest, fiestas de la cerveza y cosas por ese estilo. Y de ahí me empecé a meter un poco a poco en lo que es como la cerveza artesanal, gracias al rústico también. Ah, estupendo. ¿Y en qué año estamos hablando? Fue todo esto? ¿En qué año, digamos, empezaste? ¿Hace cuántos años? Uf, bueno, hace 16 años. ¿Tú eres de Santiago, Ignacio? Sí, estoy de Santiago, pero la Copa Nacional la estuvimos realizando 7 años en otra región, en este caso es Valparaíso, que es la quinta región de Chile, por el motivo de buscar descentralizar un poco y muchas veces uno escuchaba, yo creo que pasa lo mismo allá, de que todos los eventos se hacen en la capital. Entonces nosotros queríamos darle mucho énfasis a que sí se podían hacer temas relacionados a cerveza artesanal o eventos internacionales, porque la Copa traía mucho juego internacional, fuera de Santiago que sí podía funcionar, porque en un momento también nos pasó mucho eso. Nos decían que si no se hacía en la capital no podía funcionar, o que si se hacía en otra parte que no fuera Santiago, no iba a ir nadie. Y la verdad, hemos demostrado todo lo contrario, ha funcionado muy bien. Y hoy por hoy casi todas las competencias cerveceras que se hacen en Chile, que son como las que están vigentes ya hace un par de años, que son por ejemplo Conquistadores, BioBeer Cup o la Capital Cervecera, se hacen todas fuera de Santiago, lo cual ha sido muy buen precedente en el sentido de que sí existe ganas de probar cerveza, sí existe ganas de aprender fuera de la capital. Aún así, participo acá, trabajo en un bar que se llama Honesto Mike, tenemos 4 sucursales, trabajamos con algunas bandas internacionales que van al bar de repente a consumir, trabajamos con varias cervecerías, y mi trabajo es más que nada ahí todo lo que es como especialista cervecero, probar cerveza, ver qué está bueno, qué está malo, llegar a los proveedores que se equivocaron, cómo poder corregirlo, más que nada poder orientarlo de que si dijimos que no vamos a trabajar con tu producto, cómo orientarlo para poder sí trabajar con tu producto, lo que estamos haciendo hoy por hoy en Honesto Mike. Estupendo. O sea, por lo que me comentas, Ignacio, das también, digamos, servicios de asesoría a las cervecerías. Sí, sí, generalmente no, cuando es la primera vez o son cervecerías demasiado pequeñas, no les cobro. Yo tengo mi trabajo, gano bien con eso. Estuve mucho tiempo trabajando con Ambev y estuve trabajando con Molson Coors, entonces a un pequeño productor no le cobraba por la ayuda o la orientación. Para mí hubiera sido no mucho apoyo, en realidad con todo lo que tienes que pagar al inicio, con todos los problemas que hay para montar un negocio, me pareció una barbarie, por así decirlo. Claro, eso está estupendo. Está estupendo. De repente hay, claro, hay micro cerveceros, cerveceros homebrew que recién están empezando y no tienen, digamos, una guía, no saben por qué camino optar. Claro, es bueno que alguien te pueda orientar, porque es difícil, aparte que en algo que ya todos son muy competitivos, que hay un montón de cervecería, entonces siempre es bueno dar una pequeña ayuda sin esperar nada a cambio. Al menos yo lo veo así de esa manera. Ignacio, y entrando un poquito en el tema de las certificaciones, tú eres Certified Cicerone, eres sommelier por Duemens. Entiendo que en Santiago hay una academia o está disponible, digamos, los cursos ahí en Chile. ¿Qué tanto sientes que estas certificaciones internacionales te han ayudado, digamos, a posicionarte o a desenvolverte, digamos, más en la escena cervecera? Sí, de verdad, dentro quizás de Sudamérica no son tan vistas. Lo mismo ocurre con las certificaciones de WSET, que también hay algunas que pretendo cursar este año.
Pero lo que es hemisferio norte, lo que es Europa y Estados Unidos en general, las certificaciones o alguien que invierta en su conocimiento y lo pueda demostrar, es súper bien visto. Por ejemplo, ser Certified Cicerone o ya llevan 10 años de BJCP, que además también me toca hacer las traducciones, las interpretaciones de la guía al español, nos ha permitido participar en algunas competencias de Estados Unidos, Best Rapid Award, invitaciones para el World Beat Cup, para algunas competencias locales, al American Great Festival, y hay como un trabajo previo demostrando que la persona que viene fuera del país sí viene con el conocimiento mínimo y que maneja el idioma. Esa es otra limitante que hay, por ejemplo, con Domens, que, como dijiste tú, sí se da mucho el curso acá en Chile, pero la sede original está en Alemania, y en Europa, Sí. por ejemplo, no se conoce mucho el BJCP, pero sí se conoce mucho Domens, y Domens es muy fuerte en lo que es Alemania y los países cercanos, Italia, en algunas partes de Francia, Suecia, Suiza, Italia. Hay mucho Domens, mucho especialista, y ahí sí se valora mucho también el conocimiento. El curso es mucho más costoso que otras certificaciones, pero es el único que te valida para poder participar en el Mundial de Beer Sommelier, ya que no existe otra instancia o organización que organice el Mundial. Entonces, si quieres participar y poder medirte, sí o sí tienes que ser parte de Domens. Ah, mira, o sea, entiendo que hay un mundial, hay una World Beer Cup Sommelier. Es Sí, correcto, ¿no, Ignacio? O el sea, año pasado se organizó en solamente admiten septiembre. a personas de Duemex. O, por ejemplo, si tienes la certificación Cicero, ¿puedes competir o No, solamente se da solo con... te piden Ah, como mira. prerequisito que sea Domens, porque Domens es quien Interesante. organiza el mundial. Entonces, Ah, sí o sí, el ganador se tiene que quedar en casa, por así decirlo, independiente de la nacionalidad que tenga. Se hace cada 2 años. El año pasado, que fue el 2024, no, 2025, se hizo en septiembre y se hizo en Alemania. Se hizo en Múnich, o sea, München para ellos. Y es una instancia bien interesante. Yo era la primera vez que participaba con otros chilenos y nos fue bastante bien en realidad. Yo veo más el vaso medio vacío, que nos podría ido aún mejor si no hubiéramos preparado y entendido mucho más la temática, pero ser la primera vez que participábamos también hubieran cosas que no manejábamos. Pero llevamos todos entre ranking 20 al 35-40, entonces lo cual no es bastante malo, teniendo en cuenta que las otras selecciones son en su mayoría europeas y algunas claro. selecciones de Asia. Entonces, de Sudamérica solo participa Chile y Brasil, y de Norteamérica participa solo México, no participa en equipo de Estados Unidos ni nada por el estilo. Claro, entiendo que en Chile es un poco más accesible, ¿no? Porque, digamos, la certificación está en el país, ¿no? Sí, ¿Correcto? Este, Gabriel Lara, que es el que se encarga de Domes, hace un curso al menos una vez al año, entonces sí hay mucha participación de Domes en Chile. sí, y por ejemplo, quería preguntarte, Ignacio, eh, tú al igual que yo eres Certified Cicerone, eh, y bueno, eres Beer Sommelier de Duemens, que para la audiencia que nos está viendo ahorita y que van a ver el video más, de repente más adelante en el canal de YouTube, ¿qué ha sido lo más desafiante que tú has podido encontrar tanto en la certificación Cicerone como en Duemens? Ya, esa es una pregunta que me han hecho mucho. Antes yo encontraba que era mucho más sencillo sacar Domes que sacar Cicero, porque te da la sensación de que si tú lo pagas, lo puedes aprobar, pero ya no es tan así, porque realmente ellos están cuidando mucho la imagen. Y además, ocurre lo mismo cuando tú das el Beer Server y después das la otra certificación, el salto es muy grande, mucha la diferencia en cuanto a las preguntas. Donde en una te preguntan qué ingrediente lleva la cerveza y después te preguntan en el siguiente examen cuál es la temperatura correcta de purgado de tal estilo de cerveza. Entonces, no tiene como uno dimensionarlo. Lo mismo ocurre con Domens, tú vas a hacer curso que no es tan complicado, no es tan complejo, pero después de eso te juegan las clasificaciones para los torneos que son del Mundial o algunas cosas en Europa, y ahí sí tienes que empezar a meterle mucha cabeza, mucha cabeza. Yo encuentro que fue mucho más relajante dar Domens en ese sentido, porque cuando yo di el Certified, que fue el 2018, creo, 2017, era cuando vos se daban los dos exámenes juntos, y la verdad es una experiencia súper interesante. Tener que dar el examen escrito, que son las 150 preguntas, los 4 ensayos, nos daban 10 minutos y después volvías, tenías todas las catas montadas, copas montadas para la parte de cata, terminabas la parte de cata, te pasaban un número, te tocaba grabar un video, y todo de corrido, entonces
Esas como 4 horas que puede durar el examen, que duraba antes, eran súper desgastantes, súper estresantes, y yo tuve la fortuna de que al menos pasé Certified al primer intento, y ayudé a muchos a estudiarlo para que no pasara lo mismo, y cuando ya pasó esto de la pandemia y como que se pueden dar las pruebas separadas, para mí fue como, va, pero entonces ahora yo me preparo por un lado, después me preparo para el otro, y le damos. Entonces para mí se ha hecho mucho más sencillo sacar el Certified, pero hay algo que les digo a todos los chicos, que independiente de la certificación que ellos obtengan, este es el inicio del camino, y no piensen que por tener la certificación los van a reconocer de todas partes del mundo, que los van a invitar a todas las cosas. No, es solo el inicio del camino, y hay que empezar a trabajar uno mismo para poder ganarse ese puesto. Porque te estás metiendo en un mundo, y el mundo ya lleva 500 años funcionando en otras partes del continente. Este caso, lo que es Europa es muy fuerte, las preselecciones para las competencias, entonces las certificaciones sí te ayudan a medirte, y en Estados Unidos, si no tienes certificación de Cicerone, en muchos lados ni siquiera te van a considerar para las participaciones de cata. O sea, de Certified hacia arriba es como lo mínimo que un personal calificado debería tener en una cervecería en Estados Unidos. Acá es muy raro, mucha gente que he conocido en Sudamérica aprueba el beer server y se siente al tiro como sommelier de cerveza. Y me ha tocado Sí, varias veces explicarle a varios que, chicos, tú pasaste el anfitrión, incluso en inglés te dice beer server o introducción al programa Cicerón, entonces no te puedes llamar sommelier o Cicerón en sí, porque no has aprobado el examen que requiere la práctica, solamente pasaste el introductorio. claro, que es el nivel 12, o sea, a partir del Certified Cicerone ya te puedes, digamos, llamar Cicerón, ¿no? A nivel, Claro. a Lo nivel bueno global. es esto de que tú puedes ir sin preparación cerrando el tema de la diferencia de las certificaciones, sin preparación y poder querer dar o rendir domens, pero si quieres aprobar el Certified, sí o sí tienes que estudiar mucho. La exigencia de tener todo sobre 75-80% es fuerte, y generalmente cuando tomas los cursos de preparación, lo primero que te dice la gente es como 2 de 3 personas que van a dar este examen van a reprobar. Y tú quedas así como... Entonces, no, la gente no se lo toma en serio hasta que llega la prueba y dicen, oye, la verdad sí era mucho más difícil de lo que yo creía. Entonces, eso Sí. para mí es como la gran diferencia. O sea, en tu caso fue, digamos, un poco más desafiante el Duemens que el Certified System, ¿no? ¿Correcto? Um, Años después, sí, con el tema de las competencias ya participando en Europa o viajando afuera al extranjero, me sirvió mucho más Domes que Cicero. Pero al momento de los cubos, cuando di las certificaciones, que primero saqué el BJCP en 2014 y luego me preparé para el Certified, no había mucha información al español, no habían exámenes al español, y fue mucho más estresante toda la situación, como les decía, que hay que dar la prueba escrita, el video, la cata, todo junto. Entonces encuentro que ahora sí está mucho más friendly guardar los exámenes, si los puedes dar por separado. ¿Cuál consideras, Ignacio, por ejemplo, si te pidiera, o pues, no sé, te hago la pregunta, si tuvieras que hacer un top 4 de las certificaciones de cerveza, digamos, que son más reconocidas a nivel global, ¿no? Tanto BJCP, Duemen, Certified Cicero, ahora último se ha abierto lo que es el WC, Award in Beer nivel 2. Eh, ¿Cómo las ordenarías? Desde digamos, la que tú consideras que tiene mayor reconocimiento hasta el cuarto lugar o quinto lugar. Mayor reconocimiento, diría, de manera internacional, sin dudarlo, WSOP y Domens. Lo que ocurre es que el programa del BJCP es esencialmente para cerveceros caseros, por ende se mueve en un formato que es mucho más, entre comillas, cerrado o pequeño. Y Domens y WS manejan algo que es mucho más global, que te puede abrir muchas puertas. Y el Certified, pues igual que las categorías de Cicerón, son mucho más cerradas solamente como para cierta área de cervecería, no son tan generales. Yo diría, desde un punto de vista mucho más maduro, por esfuerzo, diría que el más difícil y el mayor logro que uno puede tener es pasar las certificaciones de Cicerón, pero en cuanto a lo que es como reconocimiento y participaciones, diría que WCT y Domain son los que más puertas te pueden abrir en cuanto a experiencias, contactos, redes y todo lo relacionado a lo laboral. Diría que Mira, Cicerón es más algo propio personal y el otro es más laboral abierto, por así decirlo. sí, mira, qué interesante lo que comentas, porque, por ejemplo, aquí en Perú,
eso me llama mucho la atención y me parece, y es algo que disfruto mucho de esas tertulias, porque siempre me encanta tener diferentes puntos de vista, ¿no? Porque, bueno, en las tertulias hay chicos y chicas que son jueces, otros que han estado en el Cyber Institute, o el Cicero Duemen, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Perú hay bastante movimiento de lo que es el BJCP y se tiene como que bastante, digamos, respeto a lo que es el Cicero, ¿no? En Chile he visto que hay más, digamos, más involucramiento de las personas, de los chicos, con respecto a ese programa, y aquí hay un poco más de, digamos, de dudas si es que se deciden a involucrarse en la certificación, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, así comentando, aquí a los chicos que están conectados, yo soy sommelier y bueno, también estudié turismo sostenible y hotelería, y efectivamente esa certificación BWC pesa bastante en lo que es hostelería, hoteles, cadenas de hoteles, es bastante reconocida. Y yo llevaba el WC a World Beer, nivel 2, justo fui parte de la primera promoción, y se sentí que era, bueno, o sea, las certificaciones muy, si las comparaba con Cicero, eran muy, muy diferentes una de otra, eh, pero sí, o sea, lo que, digamos, me gusta bastante, por ejemplo, del BESE, es que hay un profesional que está guiándote, ¿no? Porque muchas veces las personas quieren adentrarse a estudiar las certificaciones, pero no saben cómo, ni tampoco saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, Claro. en vez de ocurre eso. Eso es muy bueno lo que hace el WSET porque BJCP y el programa Cicerón, si no tienes a las personas, es muy autodidacta, muy autodidacta. Y es muy difícil poder estudiar si no tienes un grupo que está en la misma sintonía que tú, porque va a ser muy difícil que puedas identificar ciertos componentes, ciertas definiciones, ciertos conceptos, si no tienes con quién poder discutirlos o con quién poder compararlos. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho el concepto ese como de aula de clases virtual o presencial que tiene la WSET versus BJCP, que diría que es mucho más amateur la organización, y el Cicerón, que si no hay un representante o no hay un curso organizado por ellos mismos, no hay una vía legal de estudio, por así decirlo. Va solo, nosotros pasó cuando fuimos al grupo de estudio, que fue la primera generación de Cicerón acá en Chile, del Certified. Nosotros pagamos el examen y fue como, muy bien, en 3 meses más damos la prueba. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Y ahí tuvimos que guiarnos entre nosotros mismos qué es lo que se estudia, qué es lo que entra, qué es lo que no entra, buscar demos de examen en internet, traducirlos al español, poder rellenarlos, tomarnos los tiempos. Entonces fue muy de metas personales, por así decirlo, en vez de que alguien nos guiara. Entonces también es mucho más complejo en ese sentido sacar las certificaciones. Nada. Si nos equivocamos o algo no entendíamos, teníamos que buscar entre nuestros contactos gente que no sé, que había estado quizás en Bélgica, en Alemania, que nos pudiera resolver cierta duda. Entonces también eso era un poco más tedioso, un poco más largo, requería mucho más tiempo. Y por suerte, lo que dices tú, estas certificaciones que están orientadas más a industria de hostelería o oreca, tienen eso resuelto. Entonces también es mucho más práctico y mucho más cómodo para personas que están recién entrando al rubro. Que a mí me parece una muy buena opción, una muy buena medida. Claro. Y por ejemplo, Ignacio, dejando un poquito de lado el tema de las certificaciones, vi que tuviste, digamos, la oportunidad de llevar un curso de fermentación en la Universidad de Harvard, Sí, lo cual me pareció súper, me pareció increíble. Y quería, por favor, que si le puedes comentar aquí a la audiencia cómo fue esa experiencia y qué aprendizajes te dejó ese curso y si te fue, digamos, muy útil en tu carrera como cervecero. Tengo entendido que eres beer sommelier, pero también haces cervezas. Vi que has hecho varias colaboraciones. sí, la última que ganamos fue una Lambic tipo que hicimos y ganamos oro en aro rojo la semana pasada, que es la misma cerveza que ganamos acá en el Festival Cervecero Independiente y la vamos a inscribir con 2, 3 más competencias que vienen cerca. Pero volviendo al tema del curso, fue una de las sorpresas muy extrañas de pandemia, que me llegaron muchos correos de un programa
que me había recomendado mi novia, que sigue siendo mi novia, no sé cómo en pasado me lo recomendó ella, algo que se llamaba Education X, que era un programa totalmente en inglés, tenía varias cosas de distintas áreas, de todo, había de lo que tú quisieras, historia, música, matemáticas, y buscando el área de fermentados, claro, encontré cursos de vino, cursos de cervezas, de queso, de otras cosas, y ahí me encontré con este de Harvard, que primero uno duda y dice, ya, ¿cómo era un curso de Harvard en línea? Si Harvard es como súper difícil entrar, súper como imposible poder quedar en la universidad, y ahí salía la opción de darlo en línea y sin tener que viajar presencial ni nada, que fue por el tema de la pandemia, fue cerca del año 2022, creo que di el curso, y dije, bueno, me inscribo, que es falso, pierdo la plata y no pierdo nada. Y resultó ser un curso real, con acceso a la biblioteca de Harvard. El curso contemplaba todo lo que era fermentaciones, desde como inicio de humanidad hasta productos derivados con distintos tipos de fermentación. Había módulos de vino, de cerveza, de masa madre, de panes, de quesos, de yogur, de cacaos, de kiev, de estos temas de como levaduras de yogur. Todo el curso era súper largo. Recuerdo que era todo en inglés, porque claramente es de Harvard. O sea, no había opción de hacer un módulo en español, entonces, sí o sí, de hacer todos los cálculos de matemáticas que tienen algunas pruebas con esas medidas gringas que son insoportables, pulgadas, codos, dedos, tres cuartos, etcétera. Y el curso duraba 6 meses y se requería un mínimo de aprobación de 80%, si no mal recuerdo, por cada módulo. O sea, tenían sí o sí 80% del módulo vino bueno, 80% del módulo de cerveza bueno, el de quesos, el de pan, el de mantequilla, el de todo. Y eran como 8 o 9 módulos y me acuerdo que lo terminé probando como con 95, 94% en general. Porque me pasaba que las clases eran libres y te daban 9 meses para terminar el curso, pero a mí me atrapó tanto el curso y como en pandemia no estaba haciendo nada algunos días, estaba todo el día sacando el curso de Harvard. Entonces, módulos que me demoraba un mes, a veces los terminaba en una semana. O sea, me tomaba las pruebas, me metía a las bibliotecas de ellos de manera digital, por quitar un usuario. O sea, tuve mucho tiempo como de investigación y el curso me sirvió mucho para entender algunas cosas relacionadas a todo lo que es como microbiología, en el sentido de interacciones como oxígeno o no oxígeno, y de cuáles pueden cohabitar con ciertos organismos que están relacionados a la cerveza. Por ejemplo, a entender cómo funciona la propagación bacteriana o cómo funcionan ciertos bichitos, como uno le dice, más allá del Brettanomyces, el pediococo, el lactobacilo, que sí están en orden y que están dentro de la misma probiótica, y que si no las manejamos de buena manera son los que terminan contaminando el producto o lo terminan dando un enfoque totalmente distinto. Entonces, dentro de las cosas que más recuerdo del curso era de que si las películas de moho se veían blancas, eran hongos buenos o moho bueno, y si se veía negro, era muerte. Lo que más recuerdo del curso. Así como, si se ve negro, oscuro o un color extraño, no es probable que sea algo que ya se murió. Si era verde o blanco, puede ser penicillinum o algún otro, y era bueno, estaba vivo y se estaba desarrollando. Es como el más grande resumen que me ha servido ahora que estamos en este proceso de hacer barricas, de meter cerveza de guarda prolongada. Y también estamos haciendo una cervecería que se llama Agua y Sol, que está fuera de Santiago, que está literalmente en el campo, donde tenemos las barricas. Entonces, ahí hemos visto mucho trabajo de bicho, por así decirlo. Y al menos ha funcionado súper bien. Estoy gratamente sorprendido con los 2 reconocimientos internacionales que hemos tenido, 2 medallas de oro, que no es fácil en competencias de cervezas, en catas a ciegas y con jueces generalmente que vienen de los mismos países donde tú estás haciendo el estilo de cerveza. Así que sí, diría que el curso me ha servido bastante en lo que estoy trabajando hoy por hoy. Estupendo. Y entrando un poquito en el tema de las cervezas de fermentación espontánea, ¿cuál es lo más desafiante de elaborar estas cervezas, bajo tu perspectiva? Paciencia, la paciencia. Nosotros partimos con este proyecto hace 2 años. Hace 2 años nos juntamos, elaboramos la base recién de la cerveza, que era un Saison, que la metimos en competencia para ver las correcciones. También nos fue muy bien en competencias con ese Saison, sacamos medalla de oro en algunas de Chile. Y luego tuve la suerte de participar en Copas Cervezas de Altura, que se hace en Bogotá, con una competencia internacional,
y ahí logré conocer a Pete Bucar, que fue alguien que le pude preguntar todas mis dudas sobre madera, bichos, cerveza, que él es el mismo autor del libro Barrica y Añejamiento en lo que es cervezas artesanales con Dick Cowell. Y a él fue el que, entre comillas, nos orientó cómo se hacen los usos, cómo se lavan las maderas, y él fue el que nos dio como el empujón final para lanzarnos con este proyecto, que fue el que nos ayudó en toda la movida. Ha sido harto paciencia, tiempo, porque uno quiere, cuando hace algo nuevo, que esté listo rápido. Pero nosotros lo hemos hablado con el cervecero, lo hemos hablado con Sara, que es la otra sommelier, y esto le quedan todavía 3 años para que pueda salir al mercado el producto final, al menos el que yo tengo pensado. Tenemos 2 barricas, una que la misma base hicimos Creek y la otra hicimos Guess, y ahora la semana pasada compramos 2 barricas más para hacer la segunda versión, porque queremos hacer 3 versiones de la misma cerveza, pero con 3 años distintos, y luego hacer un blending para sacar un producto final el 4.º, muy parecido a lo que se hace en algunas tonelerías, algunos productos más premium del vino, o en algunas bien tradicionales cervecerías de Bruselas. Entonces, vamos recién en el año 1 y medio quizás con el producto, y hay mucha ansiedad. Eso es lo único que tengo que decir. Mis socios del proyecto son mucho más ansiosos que yo. A mí como le quedan 2 años, me preocupan 2 años más si sale bien, si sale mal, pero ellos quieren probarla, la quieren sacar, la quieren compartir. Es como, no, paciencia, paciencia, si todavía nos queda camino, nos queda harto. Y estamos cosechando, por así decirlo, los logros de la primera versión. Se va a cocinar dentro de junio la segunda versión, y esa recién va a guardar 1 año, y ahí recién vamos a sacar la botella a concurso para ver si está mejor que la primera, y así después con la tercera para tener los 3 años distintos. Entonces, lo diría que lo más difícil es paciencia, la ansiedad, y cada vez que tú ganas algún premio, reconocimiento o algo que es nuevo, todo el mundo quiere probarlo, pero nosotros queremos sacarlo a la medida que salga bien. Entonces por eso también es un tema de paciencia, porque mucha gente dice, no, pero véndalo si está listo. No, no está listo, le falta, es la primera vez que lo hacíamos, agradecemos mucho que salió bien a la primera, porque cuando lo hablamos con el proyecto fue, si sale bien, muy bien, si sale mal, muy bien también, porque estamos aprendiendo en este proceso. Pero ha salido demasiado bien, y en realidad hay mucha gente que le encantó la cerveza, nos han ofrecido así como comprarla ya. Uno de los muchachos que trabaja en venta de insumos le gustó también porque la probó, y nos ofreció las botellas también a un costo mucho más barato, porque la van a vender en botellas solamente de 7,50 o de 3,75 en formato champañero, emulando un poco esa tradición franco-belga de las botellas que hacen ese mismo estilo. Entonces, queda mucho camino, y la gente yo creo que es la que más se ha emocionado mucho más que nosotros. Yo me emocioné mucho con el primer premio, con el segundo premio también, pero ya tengo confianza de que lo que estamos haciendo había bien encaminado, y lo que más me gustó es que es algo que no estamos haciendo en la capital, entonces me hace mucho más ruido, llama mucha atención con un producto que es una ciudad muy pequeña, va a ganar en México, y no algo que viene como de industria con muchos procesos técnicos, químicos, sino que hicimos algo muy natural, muy como de volver a las raíces. Entonces estamos muy conformes en ese sentido con el producto. Y por supuesto, y te felicito. Te felicito, Ignacio, por el logro. Algo que he notado es que tú abarcas diferentes aspectos dentro del mundo de la cerveza. Por ejemplo, eres sommelier, eres juez, elaboras cerveza, tienes conocimientos de ingredientes y de procesos. Y quería preguntarte, ¿dónde te formaste principalmente en conocimientos sobre elaboración de cerveza? ¿Cómo fue ese camino? Tengo mucha curiosidad al respecto. Cuando empecé a trabajar en plantas de cerveza, yo estudié en la universidad, estudié agronomía, no egresé, y pues pasaron muchos temas de protesta en Chile en ese tiempo, y decidí usar el dinero en otras cosas para poder aprender otras cosas. En ese momento acá en Chile no existía una academia o algo que te enseñara sobre elaboración de cerveza y nada por el estilo. Fue en parte del curso del BJCP que logré tomar, y que tuve la fortuna de empezar a trabajar en cervecerías como ayudante. En ese momento eran cervecerías Kudel, que ya no existe. Luego estuve trabajando en Cross, que sigue estando vigente, que es una de las más grandes que hoy en artesanales.
Y ahí tuve también como muy buenos profes, muy bueno, porque es como ensayo y error, tuve metido en plantas 3 años, después uno de mis cuñados me ayudó a comprarme los equipos de cero casero, empecé a lograr en casa, ya a los 24 años, ya 25 años hacía cerveza en mi casa, entonces cuando salí de eso y me empecé ya a meter, porque fue muy largo, fue muy raro todo en realidad, porque hice de todo un poco, pero no me perfeccioné en nada, podríamos decirle como una serie de talentos muy random, terminaron formando un talento quizás como muy único, porque por necesidad y cosas terminé trabajando en otras áreas, en producción, en venta, en la cerveza, como bartender. Luego tuve la suerte de trabajar ya con macroindustria, trabajé con Ambev 2 años, luego trabajé con Jägermeister, salí de Jägermeister, trabajé con CCU, salí de CCU y trabajé 2 años con Coors acá en Chile, entonces me tomaron ya como más formado por el lado macro y me costó mucho más aprender a hacer como cerveza en baja escala. Incluso tuve unos amigos que ellos vendían insumos que me enseñaban a hacer cerveza en formato de 20 litros, 30 litros, porque yo no sabía. El batch más pequeño que habíamos hecho en ese momento, cuando yo trabajaba, por ejemplo, para Hammer, para Cooper o para Cross, eran de 2000 litros hacia arriba, entonces me costó aprender todo esto de pasar la olla a mano, sacar el grano, pasar como la manguera, básicamente, cosas más sencillas, porque antes todo era semiautomático, con bombas. Entonces, pasé por muchas plantas, trabajé en muchas cosas, terminé de pagarme los estudios, no tuve que sacar un crédito ni nada, mis papás también me pagaron parte de la universidad, así que diría que fue un camino muy curvo, no fue nada recto, y terminé trabajando en muchas cosas que terminaron complementándose, incluso muchos de los bares que trabajé, por ejemplo, Barbudo, que fueron los primeros bares, también montaron una planta de cerveza, me tocó hacerme cargo de la cervecería, entonces fue mucho de ensayo, error y aplicar justo las cosas que iba aprendiendo con las certificaciones, que había visto cosas de Cicerón, que había visto cosas de JCP, que había visto en la universidad por el tema de agronomía, y paralelamente había trabajado en viñas, pero no me gustó el mundo del vino porque era mucho de mirarte pieza a cabeza antes de saludarte. Y yo tengo varios tatuajes, tengo el pelo largo, antes usaba moicano, entonces Es no me totalmente parece distinto, bien. ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, yo soy sommelier de vinos, me formé como sommelier de vinos, también soy sommelier de cervezas. Y sí, es muy diferente ambos mundos el mundo del vino y el mundo Muy, de la cerveza. muy elitista, al menos acá en Chile. Y tengo varios amigos que son sommelier de vino, conversamos hasta el día de hoy, pero tomamos rumbos totalmente distintos. Ellos tienen que estar en su papel 24 horas y yo salgo de mi trabajo y bueno, sigo siendo una persona común, por así decirlo. Pero yo siempre los veo dentro de Sí, lo que pueden salirse como de su protocolo, por así decirlo. eso es algo que también lo comento mucho con todos los invitados aquí en Tertulias Cerveceras, este, sobre el componente humano que tiene la cerveza, ¿no? Sí. Creo que es único, es muy, muy fraternal, si lo queremos, si queremos definirlo, ¿no? De cierta forma. Al menos donde yo trabajo, algo que le inculco mucho a la gente que está partiendo a trabajar conmigo, está partiendo en esto, es que nosotros no vendemos cerveza, vendemos una experiencia. La única manera de competir con productos que son macroindustriales o que son mucho más baratos. Nosotros tenemos que meterle la idea a la gente, uno tiene que entender esa idea de que lo que estás compartiendo no es una lager, no es una amber ale, no es un stout en sí, sino que estás transmitiendo una intención y una experiencia. Y creo que ahí es donde se marca mucho la diferencia con la cerveza, que es más un lubricante social y es más común, por así decirlo, que el vino para algunas personas. Y hoy por hoy tiene la instancia de ser quizás un producto artesanal de lujo, con el tema de las barricas, o cervezas muy raras, pero que sigue siendo muy accesible al bolsillo. Y eso hace también que sea mucho más sociable y que la gente se lo tome con menor formalidad, incluso aunque las cervezas puedan ser loquísimas o rarísimas. Entonces yo creo que eso es una ventaja que tiene la cerveza, la sidra y la hidromiel en ese sentido en relación al vino y el espumante. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el costo también influye bastante Claro, en accesibilidad, ¿no? Sí, de todas maneras. A diferencia de un vino, ¿no? Un buen vino
Aquí en Perú, por lo menos se cuesta entre 80 y 100 soles. Una cerveza artesanal aquí en Perú puedes conseguir en 15, 20, 22, 23 soles, ¿no? Entonces Baratísimo. sí hay una gran diferencia. Y Ignacio, quisiera también adentrar, bueno, preguntarte sobre las cervezas sin alcohol. Esto es algo que me encanta preguntarle a todos los invitados. Y bueno, voy a ir sirviéndome mi segunda cerveza, que es una Garden with Beer. Este es un estilo que últimamente le estoy cogiendo bastante gusto. Lo disfruto muchísimo tomarlo. No, es rica Eh, cerveza en ligerita, aparte. sí, buenísimo, me encanta. Me encanta, la disfruto bastante. Cerveza sin Eh, alcohol, me gustan mucho las cervezas sin alcohol. Por lo que trabajo, como trabajo mucho en esto, me toca viajar mucho, incluso mi trabajo realmente me hacen bromas. El año pasado viajé básicamente en la mitad del año, estuve fuera de Chile por trabajo, pero siempre hay 1 o 2 meses que dejo de tomar alcohol, porque me hago mucho detox por el tema del hígado y riñones. Entonces, cuando siento ganas, quise tomar una cerveza, me tomo una sin alcohol. Y por suerte mi novia también es de esa misma como actitud, de esa misma postura. Y hemos hecho muchas veces esto juntos del detox y terminamos comprando, no sé, 20 cervezas sin alcohol distintas y terminamos haciendo un ranking interno de cuáles son las mejores, porque al menos en competencias, cuando te toca evaluar cervezas sin alcohol, siempre hay risas, bromas y todo, pero sí, para mí es mucho más fácil hacer un barley wine y una cerveza en barrica que hacer una cerveza sin alcohol bien hecha. Porque tú vas a tener que omitir un factor principal que la gente espera, que es la sensación alcohólica. Cuando haces un producto sin alcohol, tienes que poner a prueba tu conocimiento en lo que son aguas, maltas, lúpulo y claramente la técnica de la elaboración para poder lograr un sabor que sea totalmente limpio, pero sin alcohol. Hay gente que hace osmosis inversa para poder retirar el alcohol de cervezas terminadas, pero así no es. Pero una buena chela sin alcohol te puede generar un efecto placebo en algunas personas que sienten que sí están tomando alcohol. Es algo que a mí me gusta claro. mucho. Cerveza, Sí, por es lo que ejemplo. conversaba con Gisela la semana pasada. Me decía, ponía el ejemplo de las gaseosas con azúcar y las gaseosas sin azúcar, ¿no? Que la gente decía, ¿qué? ¿Pero cómo va a ser posible una gaseosa sin azúcar, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo admito aquí delante de todo lo que nos están viendo, a mí me encanta la gaseosa, me encanta tomar gaseosa, pero soy consciente de que el azúcar es muy alto, ¿no? Entonces, sé que digamos, no es beneficioso para la salud, pero sé que de repente es un poco menos dañino eh, las gaseosas sin azúcar. Sé que también es dañino, pero bueno, eh, yo lo veo como un pequeño salto, ¿no? Un pequeño salto y ya bueno, espero pronto dejar de tomar gaseosa, ¿no? No, acá digo, tomo generalmente solo gaseosas sin azúcar porque las encuentro demasiado dulces las tradicionales. La Coca-Cola tradicional no me gusta, la Light tampoco me gusta y mi novia solo toma Coca-Cola cero, así que me acostumbré a tomar solo Coca-Cola cero. Pero ese es un tema de hábito. Por ejemplo, la gente piensa que porque no tienen alcohol las cervezas son aburridas, pero Brasil, por ejemplo, ha hecho cervezas muy interesantes sin alcohol, con frutas amazónicas, con sabores distintos, stout sin alcohol, Estados Unidos lo quiere probar incluso IPA sin alcohol, lo quiere probar cervezas pastry sour sin alcohol. O sea, la gente sí se está atreviendo y no es porque el mercado mayormente que te lo consume te lo pida, sino que es las generaciones más jóvenes que están buscando alternativas alejadas del alcohol. Entonces me parece muy bien que se empiece a investigar y se empiece a trabajar mucho más lo que es el tema de cervezas sin alcohol o cosas como sin azúcar para poder crear un poquito más como de conciencia y un cambio y no tener que irse siempre al extremo y terminar casi, por así decirlo, como con diabetes o totalmente alcoholizado cada vez que sales para probar algo distinto. Sí, sí, por supuesto. Ignacio, también quería preguntarte con respecto a, bueno, tú has tenido la experiencia de participar en la eh, World
La Copa del Mundo de los Sommeliers. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido compartir con, digamos, con sommeliers de diferentes partes de Europa? ¿Qué aprendizajes te has llevado de esa experiencia? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido de repente la diferencia de participar ahí con las copas que te ha tocado ser juez y viajar a diversos países? ¿Qué diferencias, qué pros, qué contras has podido encontrar? En cuanto a en contras, pasa que muchas de las cervezas que nosotros estamos acostumbrados a ver importadas no saben ni siquiera parecer agua tan frescas. Ese es quizás el mayor cambio, algo que a nosotros cuando fuimos para allá nos pegó fuerte. Por ejemplo, un Doppelbock, algunas Jerez, algunas German Pils, frescas son totalmente distintas a uno como está acostumbrado a beberlas en supermercados, en casa de amigos, en juntas. Incluso las versiones que suelen hacer cerveceros y ganan incluso competencias, son versiones que uno está acostumbrado ya de un mercado actual, que es de nosotros, Producto y Caja 60 días en barco y era totalmente distinto a lo que era su versión fresca. Me ha pasado mucho eso, me pasó mucho viajando a primera vez para extranjero cuando empecé a probar cervezas locales de Brasil o cervezas IPAs frescas de Estados Unidos, y los perfiles eran muy diferentes, muy llamativos. En cuanto al pro, diría que Latinoamérica tiene muchos dedos para el piano. Sabemos ¿Tiene tocar mucho que muchos dedos para el piano. Algo se saca en Chile. Que podemos ser ¿Qué muy significa? hábiles con muy pocas cosas que tenemos. Algo de lo que me sorprendió de muy mala manera en Alemania es que incluso los sommeliers alemanes no lograban reconocer Berliner Weiss o Goza. Entonces, algo que a nosotros llamó mucha atención, que incluso nosotros le ganamos en la tabla de clasificaciones, quedamos por encima de Alemania. Y decir, pero ¿cómo un país que toma todo el día esto, que vive empapado de esto, tiene 500 años de esto, y nosotros tenemos 10 años, 20 como máximo, como historia, como país, como producto artesanal, y quedamos mejor clasificados? Claro, porque ellos han perdido el factor de la sorpresa, cosa que nosotros sí lo tenemos muy vigentes como latinoamericanos. Al menos en el tema de la cerveza, desconozco cómo será en el tema del vino, pero eso nos llamó mucho la atención. La gente de Europa le cuesta mucho reconocer estilos que no están acostumbrados a ver. Entonces, tú ves los ganadores del Mundial de Dómetro, de los 7 ganadores, creo que solamente hay uno que es alemán y el resto son países que no son tradicionalmente cerveceros. Entonces, eso también te marca un poco una imagen, ver que Italia ha ganado 2 veces, que ganó un sueco, que ganó alguien de Polonia, entonces te llama mucho la atención. Y claro, nosotros estuvimos ahí y lo veíamos, ¿no? Y uno podía diferenciar German Helles o una German Pils, o costaba diferenciar la Sour, cosa que nos llamó mucho la atención. Incluso no identifican mucho las cervezas sin alcohol como por estilo, porque no se acostumbra a beber cervezas sin alcohol en Alemania, es como algo como irrisorio. Entonces eso fue algo positivo, íbamos con mucha hambre de probar cosas nuevas, cosas distintas, incluso nos topamos con la gente de México, que yo tenía 2 amigos ahí que también iban al Mundial. Puta, nosotros íbamos al boliche, al liquor store, y éramos los más felices del mundo. O sea, las cervezas que nosotros nos costaban en otros países, 5 6 7 8 dólares, acá estaban elaboradas el día de ayer y salían $1. Entonces, probamos mucha cerveza que después cuando la volvemos a probar, yo viajé de vuelta acá a Chile y las probaba acá y decía, puta, no es lo mismo. Ahora entiendo cuál es el cambio. Y uno empieza a afinarse mucho más en eso. La ventaja que tiene el latino es que es muy bueno en lo que hace, al menos lo que vi la gente de México, la gente de Chile, la gente de Brasil, y es porque no le tenemos miedo a hacer el ridículo en ese sentido, porque no tenemos una escuela cervecera propia tal, por ende no vamos a avergonzar a nadie. Entonces vamos con una actitud que es, no tengo nada que perder, pero tengo mucho que ganar. Que Entonces, aprender. exacto, tenemos mucho que aprender y no nos preocupamos tanto de la apariencia en ese sentido, sino que vamos y vamos a decir lo que pensamos, lo que creemos, cosa que no se ve tanto en Europa. El gringo es más expresivo en ese sentido, como que te dice, oye, esto. El europeo es más reservado, es más callado. Incluso a nosotros nos llamó mucha atención de que no había una selección
de Estados Unidos. Había gente de Corea del Sur, de distintas partes de Europa, había gente de México, pero no había nadie de Estados Unidos. Nos llamó mucha atención de que no participaran, pero claro, después nosotros hicimos el ejercicio interno entre nosotros, es como, al gringo no le gusta medirse si no son con las reglas de ellos. Por algo también que sus certificaciones son muy válidas en su país, pero no son tan reconocidas de manera internacional. Es lo que pasa con el JCP y el Cicerón. Tenemos mucha influencia en Latinoamérica de la certificación en Estados Unidos, pero en Europa y Asia, el JCP, a mí no me sirve eso es para gente amateur. Entonces no te consideran como parte del currículum. Entonces, eso es También mucho el tema del Cícero, o sea, me comentas que ven el tema amateur del BJCP, pero también ocurre con el Cícero. No, el Cicerón igual, algunos lo conocen, hay gente que ni siquiera sabe que existe ya. Entonces, hay gente que sí lo valora, pero está muy metido ya con la movida más moderna, pero la movida tradicional de cerveza, Cicerón es decir, quien sea, da lo mismo. Pero claro, tú le mencionas a alguien que era de Domes y sí, ahí Domes te lo bancaban y lo respetaban ahí completamente. Entonces juega muy de local la certificación en Europa. Claro, ese es algo parecido como lo que ocurre aquí, ¿no? Aquí es más reconocido Cicerón BJCP que Duemis, ¿no? Y en Europa totalmente, ¿no? Es otro caso. Quiero ir aprovechando ir saludando a Romina Rojas, Mr. Beers. Una amiga tuya también comentó hace un ratito y no quería que se me pase, que es seco el Nacho. No sé qué significa seco en Chile, bueno, pero... Ser seco en algo que eres muy bueno en lo que haces. Ah, estupendo. María T. Catherine también ha comentado, te está preguntando, Ignacio, ¿has probado alguna cerveza de Perú? Sí, bueno, hace unos 10 años trabajé en un proyecto que se llama Copa Cervezas de América. Fui el segundo juez director o asistente juez director principal, que era Felipe Pizarro. Y ahí logré conocer a Juan Mayorga, que es el dueño y fundador de Valle Sagrado, entonces con él suelo hablar constantemente. Y conozco también a Silvia Tomás cuando ella todavía estaba en Barbarian, tal, con otro equipo, y ahora está con Two Brothers. Entonces, al menos esas son como las referencias cerveceras que tengo. Y hace muy poco unos amigos fueron para la Copa Latam, y ahí me nombraron Almirante, Sierra Andina, y no recuerdo cuál es otra. Red cervecera, pero que como venta insumo, no como cervecería en sí. Así que sí he logrado probar, y al menos lo que he logrado probar de las últimas andaban súper bien. Valle Sagrado es una cervecería que me gusta mucho, tengo muy pendiente ir a ver allá en un viaje a Cusco y pasarme allá a Yotaicambo, pero si se da este año iré a verlos y quizás me quedo un tiempo haciendo cerveza con ellos allá, pero veamos qué prepara el futuro, porque ha estado bien intenso este 2026. Ignacio, y por ejemplo, para los chicos y chicas aquí en Perú que, digamos, no tienen un conocimiento tan profundo en cerveza, digamos, van a partir desde cero, ¿no? Y les apasiona, les gusta bastante este mundo. Aquí no tenemos, como te comentaba, lo que es el Duemes, ¿no? Pero está disponible el BJCP, está disponible el Cícero, ¿no? Y el WC. Dentro de esos tres, bajo tu experiencia, ¿cuál recomendarías que opten? Yo siempre recomiendo que si alguien está partiendo o comenzando en esto, el BJCP es fundamental. Es muy importante poder darle orden a tu cabeza porque al ser una certificación por y para cerveceros caseros, el BJCP es súper estructurado, es súper bien explicado. Entonces, si tú quieres probar alguna cerveza, te sale historia, ingredientes, los procesos, a qué huele, a qué sabe, cuál es el color que tiene, cuál es el alcohol que tiene, qué cervezas puedes probar para poder quizás acercarte a lo que ellos recomiendan. Entonces, es muy al menos lo que yo siempre recomiendo acá, es que si quieres meterte en esto, ya no es solamente juntarte a tomar, no es solamente abrir cervezas con los amigos y conversar, sino es que sentarte con el libro al lado. Yo hago todavía algunos cursos acá de cerveza en Chile, uno o dos al año, porque el tiempo no me lo permite, pero siempre a los chicos les digo, si ustedes quieren aprender, descárguense la guía, que está en español y es gratis,
y se sientan con la guía a leer y a tomar lo que dice la guía. Por ejemplo, si vas a leer una IPA, no te juntas a conversar con tu amigo sobre qué creen que es una IPA, que puede estar súper válido. Pero ya cuando te empiezas a formatear tu cabeza a qué es una IPA o qué es tal cosa, el BJCP te ayuda mucho a darle nombre a eso que tú no sabes a qué huele, a qué sabe. Entonces yo encuentro que es un pilar fundamental para alguien que está partiendo cervezas. No es obligación, no es obligación como darlo, pero sí entenderlo. Y yo tengo muchos amigos que han dado primero Cicerón y después el BJCP. Pero claro, ellos también son gente que trabaja mucho tiempo en bares, van a eventos cerveceros, entonces por osmosis, por así decirlo, se han aprendido los estilos de cerveza. Para alguien que está recién partiendo o no tiene una noción clara del estilo, le recomendaría que el BJCP sea como algo que tenga en consideración porque es más básico, es más sencillo, no es tan técnico y te va a poder dar a entender a qué saben las cosas. Incluso en la misma guía, en algunos estilos, te marca si tienes demencia, o si tienes estilo, si tienes acetaldehído, son sensaciones incorrectas en la cerveza que no se quedan percibir. Entonces yo encuentro que eso es súper útil para alguien que aún no entiende en qué quiere meterse en esto o hacia dónde se quiere orientar. Entonces eso te permite que si quieres trabajar más en producción o en un bar, te puedes ir a Cicerón, pero si quieres trabajar más en hostelería o como subir directamente, puedes tomar WC o tomar doble. Entonces te permite tener la base para cualquiera de las dos aristas que tú quieras trabajar. Claro. Por ejemplo, Ignacio, eh, yo, como te comentaba, yo soy sommelier de vinos, me formé como sommelier de vinos. Luego, dentro de la carrera, descubrí el curso de cata de cervezas y me encantó, me fascinó. Y me volví un apasionado, ya no tanto del vino, sino ya de la cerveza. ¿Por qué? Porque yo venía de un concepto de que la cerveza era la clásica lager rubia industrial que encuentras en el supermercado, ¿no? Entonces me di con un choque súper fuerte y me encantó. Entonces, averiguando, entré a las páginas de BJCP y encontré también el Cicero. Cicero en aquel entonces me pareció muy, muy organizado, entonces empecé a estudiar el Cicero. Llegué a Certified Cicero y luego hice el WC Awarding Beer nivel 2. Y aquí acá en Perú, en Lima sobre todo, hay bastante comunidad de JCP, también bastante lo que son las copas de jueces. Entonces, y el examen de entrada, lo aprobé, y bueno, ahora próximamente voy a dar el tasting. Y es aquí donde aprovecho para preguntarte qué estilos suelen, digamos, venir en el examen en el examen de tasting. Nada, Bueno, no te van a preguntar estilos muy complejos ni muy rebuscados. Hay gente que piensa que le van a meter, no sé, sour, lambic, cosas más complicadas, y no. Son clásicos que pueden ser de escuela alemana, puede ser una German Pils, una Helles, una Dunkel, una de trigo, una Swash, pero no te van a poner como estilos tan rebuscados, así como un Legentiner, o una Bosa, o una Berliner Weiss. No, no te las van a preguntar en el examen de bienvenida, por así decirlo. Y en cuanto a cerveza inglesa, puede ser cualquiera de las bites, te puede preguntar algo de porter, te puede preguntar algo de algún tipo de stout. Generalmente son las irlandesas, pero no te van a tirar algo así como Barrel Age, Bourbon, algo. No, 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 no la hacen. Y en el caso de la americana, casi siempre te preguntan de IPAs. Es muy común que hayan IPAs o lager americanas. Y en belgas es donde la gente más le cuesta reconocer, porque generalmente las belgas que hay son fuertes, entonces eso hay que tenerlo claro. Te van a preguntar seguramente Belgian Golden Strong Ale, Belgian Quadruple, Belgian Triple, quizás la misma Jugarden, que son cervezas que son fáciles de conseguir, logro, que muchos de estos exámenes, tanto de JCP o Cicerón, que me tocó trabajar por cosas de la vida en el backstage de ambas certificaciones, se suelen sacar las cervezas del sector donde uno va a hacer el examen. No te van a preguntar algo que tú desconozcas. Entonces es muy probable que vayas a un supermercado, una tienda de especialidad, y se prueben cervezas que son, entre comillas, de acceso libre. No te van a poner alguna cosa rara, extraña que nunca hayas visto en la vida. Y eso también que mencionaste tú me gusta mucho porque ese choque de realidad que uno tiene cuando prueba cervezas es que tú estás acostumbrado a ver colores, rubia, roja y negra.
Entonces, cuando yo tengo amigos que también son sommelier de vino, tenemos esta discusión, le digo, perfecto, a mí me gusta el vino tinto, rosé y blanco. Y dice, no. Y digo, no, pero hermano, si es lo mismo. Tú sabes que tienes estilos que son tradicionales en distintos países, que son cepas, que tienes valles, que tienes regiones. En cerveza ocurre lo mismo. Hay ciudades, porque Europa se divide en sur y norte. Y dependiendo de la parte que estés de Europa, hay vino o hay cerveza. Entonces no puede ser que el vino tenga toda una demonología gigante y tú piensas que la cerveza es solo rubia porque está en Alemania. Entonces me ha pasado que muchas veces tenemos esa discusión con amigos y cuando ellos empiezan a leer, o lo mismo que te pasó a ti, que empiezan como a vivir, es como, wow, esto es más difícil de lo que uno pensaría. Pero Sí, eso, sí. resumiendo, no te van a preguntar estilos así como extraterrestres, por así decirlo, sino más simplecito y quizá algo complejo en el sentido como de maltosidad. Buenísimo, gracias. Gracias por responder mi duda. Sí, pues no te va a venir una grande retail, ¿no? Supongo, una Outbrain ni algo así No, no, por no el va a salir ni estilo. Oldie, ni Red Flanders, ni nada por ese estilo. No, eso te sale ya, por ejemplo, de Advance, cosas para arriba, de hace estilo más complejo. Y incluso las pruebas de más arriba de rango de JCP son más que nada ensayos escritos sobre elaboración, que son para el National o para el Master. Así que no te deberían hacer preguntas tan como de cata tan extrema en ese sentido. Ok, estupendo. Ignacio, quería también, antes, no quiero que se me escape, preguntarte, tú has sido fundador de la Copa de Chile. ¿Qué fue lo que te llevó a crear esta copa? ¿Cómo nace? Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué tan estresante debe ser? ¿Es manejar una copa, dirigir una copa? Eh, por favor, coméntanos. Es interesante, súper interesante. La idea de la Copa Nacional de Cervezas Chilenas nació allá en el 2015, 2016, si no me equivoco, y nació fundamentalmente porque anteriormente había visto algunas competencias locales en mi país y no podía creer la mala calidad que era la organización, no lo podía creer, no lo podía creer. Entonces decían, ¿cómo es posible que esta gente gane premios, no venga nadie a la premiación? Se hacen como en un garage donde no te conoce nadie, salvo el vendedor de insumos. Dice, esto ya a mí no, esto no puede ser. Yo había tenido la suerte de ver, por ejemplo, Top Beat Cup, había visto ya Copas de Sudamérica, allá en el 2015. Dije, no, hay que hacer algo que sea reconocido, incluso quizá no que salga a televisión ni nada por el estilo, pero de que nos reconozcamos entre nosotros mismos para poder demostrar que el trabajo sí vale la pena y no sea también como una guía o algo snuff donde se dan los premios entre amigos. Nosotros buscamos que fuera todo lo contrario, que fuera muy transparente. Incluso una de las reglas que había en la Copa Nacional hasta la última edición era los organizadores tienen prohibido hacer cerveza directamente como ellos solos y presentarla en el concurso porque es ilegal para nosotros entregarnos los premios nosotros mismos. Entonces pusimos esa serie de reglas y también separamos la competencia entre cerveceros caseros y cerveceros comerciales. La gracia de esto es que solamente era torneo nacional en Chile. No se permitían muestras extranjeras. Algo que nos llamó mucha atención porque ha habido copas en Colombia, en Argentina, en Uruguay, que la Copa Nacional sí te permite muestras extranjeras, pero a mí me parece muy raro y me hace mucho ruido que, no sé, la Copa Nacional de Chile, por ejemplo, gane una cervecería de Colombia, de Ecuador, de Perú. No tendría mucho sentido. ¿Qué queda para entonces la imagen del país, del producto del país? Entonces nosotros pusimos también eso sobre la mesa de que si vamos a hacer algo así, el día 1 hasta el final es solo nacional, nada internacional. La primera edición logramos traer en esa vez a Diego Setti, que era de Argentina. Él está por hoy viviendo en Estados Unidos, el maestro cervecero de Prison Pulse, ex maestro cervecero de Prison Pulse, que incluso últimamente ganó un par de World Beer Cup con sus cervezas. Él fue uno de los primeros jueces que vimos de afuera. Luego estuvo Pablo Pereiro, que era de Uruguay también, que es un tipazo, que terminó fundando la Copa Cervecera Uruguaya. Tuvimos a varios, a José Carlos Blanco de Costa Rica, tuvimos a gente, mucha gente de Sudamérica, porque el enfoque nunca fue traer gente de Europa y de Estados Unidos para que nos dijeran cómo hacer las cosas. La idea siempre fue impulsar a Sudamérica y a Chile como región cervecera. Y hoy por hoy es algo que veo y veo que el trabajo sí rindió sus frutos. Al menos en Chile hay muchas cervecerías que han logrado ganar mucho reconocimiento internacional. Son 10 años de trabajo con una pandemia de por medio.
Los primeros 6 años de organización del evento solo perdí dinero, no vi nada de dinero. En el séptimo año, no, en el quinto año no vi nada, en el sexto año logramos pagar todas las deudas de los primeros 5 años. Y en el séptimo año creo que si gané $50 fue mucho. Y todo esto era autogestionado y los premios eran para los cerveceros, nosotros no nos interesaba, porque los que organizamos la copa tenemos nuestro trabajo aparte, entonces no vivíamos de dar precios elevados de inscripciones, el congreso era gratuito, la entrada a la premiación era gratuita, entonces hicimos mucho eso de imagen, y hoy por hoy la región de Valparaíso, donde se hacía la copa, tuvimos mucho crecimiento en bares, mucho crecimiento en cervecerías, y mucha descentralización, que también ha sido muy bueno. Y luego se empezó a replicar esta competencia que se llamaba Desafío Conquistadores, que la hacía Víctor Jiménez en el sur. Luego apareció Beer Cup, luego apareció Capital Cervecera, apareció la Home Brewer Cup. Y empezamos a hacer un montón de competencias. Y yo me daba cuenta cuando revisaba las bases, que eran las mismas bases que nosotros habíamos escrito para la Copa Nacional, solo que le cambiaban el nombre de la competencia. En ese momento no había IA, todo era escrito a mano, y nosotros tuvimos la paja, la flojera, el tiempo, la pereza, de hacer un estrato escrito de cada año con las diferentes cosas que íbamos aprendiendo desde la primera edición, la segunda, la tercera. Y eso nos permitió darle mucha identidad propia a la competencia. Incluso logramos ser sponsor o partner, por así decirlo, de Cicerón. Tuvimos bootcamps dentro de la misma competencia. Tuvimos charlas con Sol Cravelo, que era la encargada de Cicerón hasta hace tiempo. Tuvimos a Chema Mora también. Entonces, se dio mucho de que la cerveza era como algo visto más social. Regalamos mucha cerveza en los congresos, vendíamos cerveza después de la premiación. Y la última edición, que fue el 2024, la hicimos en diciembre y ahí también formamos una cosa distinta porque yo ya había viajado a varias competencias y le decía a mis socios que yo no quería que la gente que viniera a la región o viniera a otro país estuviera todo el día catando y saliera de noche a un bar y no viera la ciudad. Entonces fue un poco más engorroso en cata, pero yo les daba la tarde libre para que pudieran conocer la ciudad y nosotros pasamos un mismo mapa turístico de cervecería, de bares, de destilerías. Y tenías desde las 4 de la tarde libre hasta el otro día, entonces nosotros de organización interna nos estresábamos más, pero la gente tenía un tema más sociable, tenía un tema más de recepción, donde lograron conocer Valparaíso, Viña del Mar, ir a distintos bares, ir a la playa, ir a comer a las caletas, comer pescado, entonces fue algo que lo vi mucho más por lo propio y lo de la experiencia, porque muchas veces tú viajas por estos trabajos y te dicen, oye, qué linda la ciudad, no vi nada. Hace 3 días, en la noche fui a 2 bares, el otro día me vine en avión y no ves nada. Entonces quisimos hacer algo que fuera mucho más amable con el cervecero y también que fuera mucho más amable con el quien recibía el feedback, porque no es lo mismo estar escribiendo sobre algo a las 10 de la mañana que a las 7 de la tarde, sin luz, estresado, cansado, comiendo mal. Entonces también lo implementamos mucho sobre cuáles eran los topes, los límites y los horarios para que también los jueces y los feedbacks se entregaran de mejor manera. También recuerdo que las primeras ediciones eran escritas a mano, no existía VAP, no existía IA, entonces todas las hojas se llenaban a mano y las teníamos que escanear una por una para mandar los feedbacks por correo. Entonces, yo fui uno de los que más agradeció cuando apareció el VAP. Fue como herramienta digital, tú llevas tu computador, tu celular o tu tablet, escribes, ya no hay que preocuparse de los errores de ortografía, ni las letras que no se entienden, los números que no se entienden. Y eso también nos facilitó mucho el trabajo para la devolución también de la opinión hacia el cervecero y hacia la copa, porque nosotros también teníamos un formato de que el participante o la gente común también podía opinar de las personas que iban o que nosotros invitamos como jurado. Y lo hacíamos públicamente con nombre y apellido para que fuera lo más transparente. Porque a veces pueden haber problemas o cosas relacionadas y se esconde un poco quién fue la persona que dijo eso. En nuestro caso era como, no, a ver qué pasó con Pedrito, que venga Pedrito, vamos a hablar con Pedrito. Y solucionábamos todo el tiro rápido. Porque a nosotros no nos gustaba eso de que se viera como algo turbio y de que la gente se fuera con una mala impresión. Entonces, los 7, 8 años de la Copa han sido muy sociales, muy de autogestión. Tuvimos también mucho tiempo apoyo del gobierno regional, que eso también nos ayudó mucho al desarrollo de la competencia, apoyo de universidades de la región, y logramos hacer un muy buen proyecto, en realidad con una inversión de
$50. Entonces llevamos ya 7 años con esos $50, por así decirlo, de capital que ha funcionado de una manera increíble. Hoy por hoy ya hay mucha más tecnología, han cambiado muchas cosas. En Chile se hacen muchos festivales en torno a las copas cerveceras, entonces también está demandando mucho más tiempo y yo al menos del proyecto me salí en la última edición porque estoy con mucho trabajo, estoy con el trabajo que son esto, Mike, con mucha carga laboral, me estaban tocando dar muchas charlas en extranjero y me va afuera, entonces yo no podía dedicarle ya el tiempo a la copa para poder seguir el trabajo. Soy fundador y además era juez director de la copa. Entonces, yo mismo me dedicaba a seleccionar, coordinar, a ver todo, y un momento que ya me sobrepasó y fue bueno, no llego hasta acá, no puedo más, seguiré como parte del proyecto, pero no participo ya como en el frontline, con la parte de adelante, sino ya solamente como dando opiniones de atrás. Y después de que me salí entre comillas del proyecto, también he podido apoyar otros proyectos financieros que son estas competencias más nuevas, más pequeñas, para evitar que ellos tuvieran los mismos errores que nos pasaron a nosotros. Entonces ha sido un camino muy bueno, tener ese aprendizaje de hace 7 años atrás para la gente que está partiendo. También ha sido una sumatoria de errores que vas a evitar tener y te van a evitar mucho tiempo de mal rato, de maltrato quizás, o de malas opiniones. También ocurre mucho que tú invitas a alguien, habla mal del evento antes, durante y después del evento, y después se queja porque no le invita el próximo año. Es algo que nos pasó, creo que 2 o 3 veces con algunas personas acá de Chile. Entonces, me llama mucho la atención eso de que, ¿por qué te tendré que invitar de nuevo si me hablaste mal todo el evento, todo el trabajo y quieres volver a sentarte acá? Entonces nosotros sí teníamos una lista negra, una lista de castigo, tarjetas rojas, por así decirlo, de que si hacías algo mal, el próximo año no venías. Un juez que lo castigamos 2 años por mala conducta. Ese es un tema muy interesante, Ignacio, y que me gustaría de repente que lo conversemos más a fondo, de repente en otro live. Y bueno, si podemos contar con tu presencia, me parece muy interesante justamente este tema de las copas, ¿no? La organización, creo que hay bastante por hablar ahí. Sí, de todas maneras. Siempre es bueno contar con gente con experiencia. Siempre, porque yo lo aprendí a la mala, siempre es bueno contar con gente que tenga más experiencia y que esté en la misma sintonía de uno. Totalmente. Estimado Ignacio, bueno, ya llevamos casi 1 hora de live. Y la verdad que ha sido muy agradable, mucho retroalimentación, tenerte aquí esta noche y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Ha sido un privilegio tenerte esta noche y voy a hacerte las preguntas que siempre se le hace a todos los invitados aquí en Tertulia Cervecera, que es la siguiente. ¿Cuál es tu estilo de cerveza favorito y cuál es ese maridaje con cerveza y comida que más disfrutas? Qué buena pregunta, es algo que me preguntan mucho en mi trabajo. A mí me encanta la comida picante, me encanta la comida picante. Generalmente si la comida no pica, para mí estoy muy acostumbrado a comer mucho ají, muchas comidas thai, muchas cosas con ajo. Mi novia cocina mucho con ajo, ya me acostumbré a los sabores punzantes también. Y para mí es cualquier comida que sea como taco, callejera mexicana, muy picante, me encanta. Y después de trabajar mucho tiempo en esto, mi estilo favorito, el que más consumo, son German Pills o German Lagers en general. Ya trabajo en algo que me hace estar 25 horas al día pensando en cerveza y lo único que quiero es tomarme una cerveza que no me haga pensar. En ese caso, por ejemplo, lo que dije hoy, que fue la Sech Lager o la German Pills, son cervezas que me las tomo y ya no tengo que procesar, no tengo que preocupar de los niveles de lúpulo, ni de alcohol, ni nada, lo disfruto, me encanta la Lager, mucha cerveza Lager. Tomo mucha cerveza Lager industrial, también no le hago ese como doble cara de no tomar cerveza industrial. Uno sale con amigos, no se pone quisquilloso con ellos, no, tomo lo que haya, no me quejo. Total, hay siempre ocasiones de consumo, entonces uno tiene que mandar a diferenciar también este rubro, para que no se salen del papel. Yo encuentro que es negativo, porque te estás perdiendo experiencias que pueden ser no relacionadas al punto, sino con personas. Así que yo soy una persona que todo lo que sea cervezas Lagers en general, o Opelbock, me encanta. Y algo que me gusta mucho comer y lo como cada vez que puedo, es un queso que me encanta, que venden acá en Chile, que se llama Montana,
Ese queso montana con algún tipo de carne, a mí me encanta. Generalmente carne así como de cordero o cortes de carne roja, montana y alguna cerveza Tiger. Y con esto ya feliz. Feliz. Sí, feliz. No soy un hombre que se complique la vida, me adapto a las situaciones. Puedo estar un día en un restaurante 5 estrellas y otro día estoy en un puestito en la calle sentado con una cerveza en la mano y soy feliz igual. No me gusta la Fabuloso. comida sofisticada, en realidad. He probado mucha comida sofisticada, no me gusta todas las comidas sofisticadas. Pero sí, eso, me gustan las lagers, me gusta la comida picante y la comida, ojalá, que tenga carne y queso. Yo por eso soy muy feliz. Buenísimo, 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 Ignacio. Eh, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido realmente un gusto, un placer y un privilegio contar contigo. Espero nos volvamos a reunir otra vez, aunque sea a la distancia, tomar un par de cervezas y conversar de esto que nos apasiona tanto, que es la cerveza. Ya, pues, yo feliz. Creo que en uno de mis viajes tengo escala en Lima, así que yo creo que si estás disponible te voy a escribir. Claro que No sí, creo por que supuesto. pase, no creo que pase 14 horas en el aeropuerto. No creo que lo pase 14 horas en el aeropuerto. Así que tengo varios amigos también en Perú pendientes y me tengo unas birras con ellos, así que les escribiré si llego a tener esa escala prolongada. Bueno, estupendo, Ignacio. Estamos en contacto, entonces, para tu próxima venida acá en Perú. Ya, pues yo feliz. Tenga Listo. muy buenas noches y hablamos. Igualmente. Salud. Salud. Ahí me tomé todo lo que quedaba. Yo voy a hacer igual.